Esta presentación se refiere a la influencia de la ciudadanía en el proceso político mexicano. Muchas gracias por la atención a la presente. ¿Qué es un gobierno? Son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la seguridad nacional, basada en la libertad individual que confiere el uso racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los deberes de todos. ¿Qué es una dictadura? Es el poder ejercido por una persona o grupo al margen o por encima de las leyes, sin sometimiento o fiscalización ni control democrático alguno. Es una modalidad de gobierno que, invocando un pretendido interés público, identificando la realidad con intereses de grupo, prescinde para conseguirlo de la voluntad de los gobernados. La dictadura excluye u obvia, cuando no la elimina, una división de los poderes del Estado legislativo, ejecutivo y judicial, implicando la restricción o supresión de las libertades de expresión, reunión y asociación. ¿Qué es el fascismo? Es una manifestación de extrema derecha antiliberal que moviliza a la sociedad entera en contra de un enemigo externo real o imaginario, estableciendo una suerte de ciudadanía militar. Propone un modelo de Estado de partido único, totalitario y autoritario, construido en torno a la supuesta infalibilidad de un líder carismático, al cual se le rinde culto a la personalidad. En lo ideológico, suele proponerse como una tercera vía, entre derecha e izquierda, lo cual generalmente significa aplicar de manera arbitraria prácticas asociadas a una u otra tendencia. ¿Qué es comunismo? Es un estado social en el cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, ni el Estado, ni las clases sociales. En él, un grupo humano no explota a otro, ni lo hacen entre sí. También se entiende por comunismo la doctrina que aboga por el establecimiento de tal estado social, o que asevera que el mismo será inevitablemente el estado del futuro. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno democrático y dictadura? Radica principalmente en el manejo y obtención del poder. Ambos son sistemas políticos que determinan el método de participación de la sociedad y el papel del Estado en la vida en común. En la democracia, el poder está en representantes políticos elegidos por la población a partir de un sistema de voto. En la dictadura, gobierna un dictador, que puede llegar al gobierno por un golpe de Estado, por falsificar el recuento de votos, entre otras formas. ¿Qué se entiende por democracia moderna? Ante todo, es un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas. Presupone un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus alternativas históricas, el autoritarismo o la dictadura. 3 son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo, la soberanía popular. Son la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿En qué consiste la gobernabilidad y la legitimidad? La gobernabilidad se vincula a una tradición del pensamiento político, la tradición de la justicia y de la legitimidad de un ordenamiento político-social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general. ¿Cómo fue la evolución del ciudadano de súbdito a cliente? Aristóteles respondía que ser ciudadano significaba ser titular de un poder público no limitado, permanente. Ciudadano es aquel que participa de manera estable en el poder de decisión colectiva, en el poder político, mientras que a quien se le llama ciudadano es a todo aquel individuo que sea capaz de ser tal. Se distinguen 3 etapas: una ciudadanía civil en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los derechos de propiedad; una ciudadanía política propia del siglo XIX, ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política; y por último, en esta última mitad del siglo,
una ciudadanía social relacionada con los sistemas educativos y el estado de bienestar. ¿Qué son las políticas públicas y la participación ciudadana? Ambas toman importancia y se correlacionan en la medida en que la primera permite legitimar y hacer más eficaces las segundas, y en forma circular, la efectividad de las segundas fortalece a la primera. Así, en democracia, los procesos electorales, la representación y la legitimidad generada por esta vía ha dejado de significar lo mismo. Sin embargo, democracia, legitimidad y participación forman a nuestro juicio un trinomio indisoluble, pues no podríamos entender la existencia de cualquiera de los factores que conforman el trinomio sin la existencia de algún otro. ¿Qué es responsabilidad pública? Este tipo de responsabilidad no es únicamente externa, es decir, regulan las actividades de individuos y organizaciones, empresas, etc., que quedan bajo su paraguas administrativo. También su responsabilidad se juega en el ámbito interno, en la misma gestión de su actividad, en la consideración del personal que forma parte de ellas y de las actividades que se realizan en su seno. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad gubernamental y participación ciudadana? En la primera, es aquella que tienen las instituciones y administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas. Las acciones de estos organismos se concretan en leyes, decretos, regulaciones, tienen una gran repercusión y muy directa sobre el entorno natural y social de su jurisdicción. Y la participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir.